Great Molthaus, 3 de abril de 1952. Ejercicio de pensar acerca del péndulo. A través de la acción de la ley del péndulo, la violencia que un hombre comete se vuelve contra él. La historia nos ilustra abundantemente acerca de este particular. El dicho, por lo tanto, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, está conectado con un aspecto de liberarse de la ley a la cual está sujeto el hombre mecánico. Una conducta unilateral, característica del hombre mecánico, lo pone bajo la ley del péndulo. Excitará lo opuesto en el sentido de lo que hago a los otros me será hecho. Este debe ser el significado del dicho que aquellos que viven por la espada perecerán por la espada. Ahora bien, no limitaremos la acción de la ley del péndulo a una sola vida. El Señor nos dijo, al preguntársele sobre la recurrencia, lo que G había contestado. Es algo así. El ejecutado se convierte en el ejecutor. El ejecutor se convierte en el ejecutado. En suma, la situación se invierte. Lo pasivo llega a ser activo y lo activo llega a ser pasivo. La situación se dio vuelta completamente. Ahora bien, cabe la posibilidad de hacer lo mismo mentalmente, pero la gente se niega con obstinación a seguir este proceder. Nos enseñan este respecto como ejercicio para acrecentar la conciencia, considerar a veces conscientemente el punto de vista opuesto al que consideramos mecánicamente. Esto es incluir lo opuesto, pero sin rechazar el otro punto de vista. Es llevar los opuestos reunidos hacia un punto medio, incluyendo ambos lados en la conciencia. No es la conversión en lo contrario, sino reconocerla. Es un ejercicio muy útil si de vez en cuando se lo realiza verdaderamente. Amplía la extensión de la mente. Como ejercicio está vinculado con la consideración externa. Entre muchos otros beneficios, ser cada vez más consciente de ambos lados del péndulo, disminuye la violencia. Por ejemplo, se siente uno atacado por una súbita crisis de pensamientos y sentimientos violentos. Cuando esto sucede, uno se identifica, evidentemente, con una posición extrema del péndulo. ¿Cuál es, pues, el opuesto que se debe hacer? Comparecer ante la conciencia para equilibrar el proceso, si se desea trabajar sobre este desagradable estado. Convocar al opuesto convencional, esto es, verse uno mismo pleno de bondad y tolerancia, tal como se recuerda haber sido, digamos ayer, es poco probable que sea el opuesto efectivo que permita la liberación. El esfuerzo, tal vez, resulte en una agravación del estado. ¿Dónde puede encontrarse el opuesto efectivo? Cabe responder que se lo encuentra en lo que no se incluye en el sentimiento de uno mismo. En un reciente comentario sobre el péndulo se hizo notar que el opuesto es, a menudo, curioso y de ninguna manera lo que se suponía. Porque, de acuerdo con el uso corriente de las palabras, se espera que el hombre violento sea, en algún sentido, lo opuesto del hombre manso. En el ejemplo más arriba, tomándome a mí mismo como la víctima de un súbito ataque de violencia, descubro que la mansedumbre no es el opuesto efectivo. Si lo fuera, neutralizaría la violencia mediante la memoria trabajo de los estados de mansedumbre en mí mismo, esto es, a través del recuerdo consciente de los estados de mansedumbre que he observado y relacionado con la memoria del yo observante. Pero estoy suponiendo que esto no dio resultado alguno, y que me doy cuenta que estoy en peligro de descender a algún estado realmente negativo o a otro estado que, por conocerlo, ruego que me liberen de él. Ahora bien, el esfuerzo que hago para salvarme llevando mi conciencia al opuesto, no da resultado alguno porque, en este caso, el opuesto no es la mansedumbre sino algo de lo cual no tengo conciencia, y así, no lo incluyo en mi estimación de mí mismo. Por lo tanto, solo cuando contemplo en mí mismo lo que ha levantado mi violencia en otra persona, desaparece la tormenta, como por arte de magia.
Aquí los opuestos están entre aquello de lo cual soy consciente en otro y aquello de lo cual soy consciente en mí mismo. Si esos dos factores en dos personas fueran iguales, el uno eliminaría al otro, y las dos personas estarían en paz la una con la otra. Pero cada una de ellas debería incluir mucho más en su conciencia de sí para alcanzar el grado de vinculación consciente de la una con la otra. Los opuestos a que me estoy refiriendo aquí, son los grandes opuestos de la luz y de las tinieblas. Porque aquello de lo cual soy consciente está en la luz, y aquello de lo cual soy inconsciente está en las tinieblas, y estos dos son grandes poderes que están en desacuerdo uno con otro. A todo lo largo de la historia antigua, se encuentran mitos acerca de esa lucha entre la luz y las tinieblas, del héroe de la luz combatiendo el dragón de las tinieblas o que es temporalmente tragado por el monstruo y se abre penosamente camino para liberarse y otros relatos semejantes. El trabajo nos enseña que no somos propiamente conscientes. Nos indica que la meta suprema es el acrecentamiento de conciencia. Tal como somos, pertenecemos a la gente que vive en las tinieblas y evita la luz. No nos enfrentamos con nosotros mismos. Nos negamos a ver. Cambiamos de tema o nos justificamos a nosotros mismos. Pues bien, lo que está en las tinieblas de una persona posee un extraño poder sobre ella. Sigue ejerciendo su influencia sobre ella y por más que parezca resistir, termina por dominarla. Su secreto paraliza por momentos su voluntad consciente. Tan solo el héroe, es decir la conciencia, puede luchar contra su poder dragón. El héroe vive, para empezar, en esa máquina fotográfica por medio de la cual podemos observarnos a nosotros mismos, y por lo tanto, ampliar, y así, acrecentar nuestra conciencia de nosotros mismos. Se nos enseña en realidad, que el observarse a sí mismo deja penetrar un rayo de luz en nuestras tinieblas interiores, esto es, en aquello de lo cual somos inconscientes y así nos incluye en nuestro acostumbrado sentimiento de sí. O esta cosa maldita llamada uno mismo, este manojo demasiado sensible, esa tonta colección que es causa de tantas molestias y nos posee sin que la veamos. Ahora bien, cuanto más se amplía nuestra conciencia, tanto más incluye, y menos serán los opuestos, y así, menos estará nuestra existencia espiritual a la merced de las oscilaciones del péndulo. Ese uno mismo, es notablemente exclusivo. Es extraordinariamente exclusivo. No quiere incluir la otra cara de la moneda en la conciencia. Por cierto, uno tendría que abominar ese uno mismo, que es una mentira. El amor propio está en él. Pero el amor propio debería tener una mejor meta, porque ese uno mismo, que nos procura tantos opuestos innecesarios, por su empecinada negativa a incluir más de lo que incluye en la conciencia, no es el sí al que llegamos por último, cuando la conciencia ha logrado un suficiente ensanchamiento y las fronteras del pequeño y tonto uno mismo, son derivadas. En conclusión, trataré de hacer más fácil este ejercicio de pensar y expondré la cuestión diferentemente. La antítesis es al parecer algo entre. Él es un insensato, yo no soy un insensato. Elaboro este par de opuestos de modo que cuanto más me conciba a mí mismo como no siendo un insensato, tanto más mi violencia se mantiene contra él por ser tan insensato. Pues bien, la raíz de la cuestión radica en mi sentimiento de superioridad. Llevar a la mente la mansedumbre una visión de no violencia no podrá neutralizar mi ataque de violencia. Si llego a tener conciencia que el insensato que contemplo en él está también en mí, la antítesis se convierte. Él es un insensato, yo soy también un insensato. Estos no son opuestos, de modo que la antítesis desaparece.